ustedes, ¿no? A Dios. Y mi padre me comentó que lo había invitado a Oscar por sus testimonios. Tiene muchos testimonios de vida, ya son 84 años, son muchísimas cosas que le han sucedido. Y yo le dije, sí, ¿cómo lo veía ahí? Si ellos estuvieron cuando mi hija estaba enferma, una hija que estuvo internada, mal, entre vida y la muerte también, en el Hospital Fiorito. Y bueno, yo lo conocí a Oscar hace muchos años, lo conozco. Lo veo muy fortalecido, muy fuerte, asegurado, afirmado. Era un tiempo que él buscaba. Y bueno, lo pude, estando con mi hija en el hospital, un sábado llegaron ellos, los veo abajo, en el patio del Fiorito, y bueno, y ahí oraron junto con Ricardo, Rubén y Oscar, y oramos los cuatro, y ellos comenzaron su tarea. Y bueno, soy un hijo de Dios que entendió como ministro que el servicio y el evangelio es lo principal, lo más importante. Recién decía a través de la palabra Ricardo que Juan preguntó, ¿no? Si era el que había de venir, y él no le dio una cátedra, no le dio una enseñanza de la palabra, no le dio una teología, una predicación, siempre le dio hechos, y lo dijo: los ciegos ven, los sordos oyen. O sea, el testimonio fue la contestación a Juan el Bautista. Entonces, cuando yo veo a mis hermanos allá, a veces uno a través de los años, la administración, el trabajo, la palabra, conozco, la sé de memoria, de chiquito con la Biblia, pero siempre sé que Jesús dijo: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, que somos luz y sal de la tierra, y que a veces estamos encerrados en nuestro problema y nos damos cuenta que la salida es esa, preocuparnos por el otro. Y mientras estaba en el hospital también oraba por otras personas, y al verlos a ellos me sentí muy feliz, porque me di cuenta de lo que yo también hacía, de visitar los hospitales, pero me di cuenta de este lado lo que se sentía cuando llega un hermano, y al verlo ponerse de rodillas al lado de mi hija, el gozo que producía Rubén cuando se van ellos. Me dice, me gustó mucho cómo me habló Rubén, porque justamente le hacía con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa seguridad, con esa experiencia de lo que vivió, y hasta a veces uno dice, como acelerado, pero justamente las personas en un hospital o en un geriátrico tienen muy poca visita, la mayoría de la gente que está alrededor está toda angustiada, hay un espíritu de angustia en todo lugar, y cada uno encerrado en su mundo y en su problema. Pero cuando uno va con el Evangelio, va por ellos, no va por uno. Exacto. Y va porque Dios se lo está pidiendo, y automáticamente libera de tu propio problema. Porque servir a Dios, y Él nos sirve a nosotros. Entonces, comprender que nosotros predicamos el Evangelio, que sobre todas las cosas es la predicación de la vida eterna, ¿no? Que es lo más importante. Yo vivía el momento de la operación de mi hija, yo salí por radio y hablé de la paz. Yo no sabía cómo iba a salir. Tenía los temores de todo ser humano. Puede morir. Pero me tomó la paz, que dice que sobrepasa el entendimiento humano. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Entonces, superó totalmente. Yo lo había hecho por otras personas. A veces es, por así decirlo, entre comillas, fácil orar por los problemas de los demás. Pero cuando a uno le toca, complicado. Dice la palabra que Jacob, el hijo Job, se murió todos los hijos, perdió todas sus riquezas, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No se quejó. Se comenzó a quejar cuando a él le tocó la aplicación en el cuerpo, y empezó a maldecir hasta su día de nacimiento. O sea que nuestro mundo está encerrado en nosotros mismos, pero también al mismo tiempo cada uno vive en su propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Y cada uno de nosotros quiere salir a flote de su propia historia hacia un lugar de paz, de tranquilidad, y que todo pase. Y el camino es adorar a Dios, como dijo Jesús, le dijo a Satanás: solo a Él adoraré y solo a Él serviré. Entonces siempre
lo que he recomendado siempre: adora a Dios en tu casa, en tu vida, y sirve en todo. El apóstol Pablo le dijo algo tremendo cuando se encontró con la luz de Jesús. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, sobre todo las personas que son hiperactivas, que no pueden estar quietos, no se pueden quedar quietos. Entonces le dice: ¿qué quieres que yo haga? Lo dejó ciego, quedó ciego por 3 días y también no comió ni bebió. Y dijo: quédate hasta que se te dirá lo que debes hacer. Entonces, hay una guía de Dios que nos saca de la situación. Y la búsqueda de su presencia es para escuchar esa voz que nos saca. Amén. Y a cada uno lo va a sacar diferente. Porque lo que pasó a los apóstoles fue todo diferente. Amén. Y cada uno va a tener quizá una salida diferente de su problema porque entró por un camino. Pero ese camino es espiritual, ese camino es de contacto con Dios que te va a sacar. Desde el momento de las conversaciones me di cuenta que del espíritu del pánico, del miedo, del temor a la muerte. Y es uno de los, dice la Biblia, que Satanás nos tiene sujetos por los temores. Y el último temor es el temor a la muerte. Y Jesucristo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Saber que existe la vida eterna y echar mano de la vida eterna y decir: aunque mi cuerpo se deteriore, mi espíritu vive para siempre. Gloria a Dios. Y poder entrar en ese contacto con Dios, ahí termina la liberación de todos los problemas. Amén. Porque al fin y al cabo todos nos vamos a ir Amén. Sí, amén. de este mundo. Él 84 años, 89, 100, 150, bueno, pero en un momento se va. Yo también. Y nací siempre tengo un dicho: nací para saber morir. Amén. No para saber vivir, sino para saber morir. Porque cuando uno entra en el conocimiento de la eternidad y echa mano de la vida eterna, se da cuenta que todo es pasajero, que todo termina. Hay que saber disfrutarlo y vivirlo. Hoy es un día que disfruto, lo disfruto con ustedes, soy feliz y basta cada día su propio afán. Hoy estoy muy contento. Mañana será otro día para darle gracias a Dios. A veces digo esta locura como diciendo: pertenezco más al mundo de los muertos que los vivos, o sea, porque estoy del otro lado, del lado de cuando uno le pierde los sentidos a la vida, que la mayoría de la gente le vamos perdiendo sentido porque nos van pasando cosas que vamos diciendo al final: ¿qué es el sentido de vivir? Y vivir es Cristo. Amén. Y no hay otro. Vivir es Cristo. Y cuando Él dijo: yo soy la vida, esa fue la palabra más importante para nosotros. Yo soy la vida. No es lo que hacemos, ni lo que pensamos, sino en nuestro contacto. De repente nuestro espíritu se llena de vida, de gozo. De un gozo y una paz que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Simplemente nos llenamos de gozo. Porque algo nos dice que nunca morimos. Ni nuestro ser querido. Por eso la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio. Hubo un momento en mi vida, cortito, ¿no?, que tuve en la presencia de Dios tan profundamente, que tuve un encuentro con Jesús frente a frente en una mesa. Y disfruté tanto la presencia que si morir es estar en la presencia de Dios, qué hermoso que es. Amén. Porque ya nadie te saca. Amén. Y el Espíritu se eleva a una dimensión maravillosa. Y a veces lo experimentamos cuando estamos adorando a Dios. Y nos vamos de todo lo que está pasando. Te olvidas que sufrir, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay angustia. Simplemente es un placer, el placer del alma. Cuando llegas a ese momento, todo lo demás se desaparece. Y ahí sabes que las cosas van a estar bien. Porque la prueba produjo lo que tenía que producir, la paciencia. La tranquilidad de saber que Dios está. Amén. Así que todo va a pasar, porque todo pasa, como nosotros también pasaremos. Pero su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirles algo, ¿no? ¿Quiere preguntar algo? Sí. Perdón, no, yo quiero decirle que yo tengo 62 años en el Evangelio. 62 años conocí al Señor. Y aprendo muchas cosas de mi hijo. Aprendo mucho de él, ¿no? Cosas que yo las tenía en nebulosa, él me las ha aclarado. Nada más. Qué bueno saber que estaba cerca del Señor y quizás esa diferencia es que
Por eso los primeros serán los postreros, dice la palabra, ¿no? La palabra dice los primeros que serán los postreros. los hijos aprenden de los padres, pero Amén. a mí muchas veces lo he hecho al revés. Claro, sí. He aprendido de mis hijos. Ah, Porque a mí me costó mucho, mucho. Claro, ellos tienen una situación un poquito más holgada, Ah, más tranquilo. sí, se acercan ¿no? mucho más. Y yo estaba en un infierno prácticamente. Yo di el primer paso para que ellos fueran lo que son. Amén. Pero llegué con el tiempo a aprender de ellos. Gloria a Dios. Es importante estar cerca de él. No, perdón, adelante. Pregunto, pastor, usted dijo, aprenda a morir, que creo que nos pasa todo, aprendemos a esperar ese momento, y no a morir, sino a la vida eterna, a pasar eso. Pero me gustaría saber su opinión como pastor y como siervo de Dios sobre el punto en que no es usted el que está en riesgo de vida, sino un hijo. ¿Cómo lo vivió eso que tuvo a su hijo en riesgo? ¿Cómo lo vivió? Porque siendo uno, lo vivo con cierto anhelo, quiero eso. Porque yo también tuve un hecho más o menos parecido y estuve ahí a punto de ver la muerte y es que la quería. Pero ¿qué pasa cuando es un hijo? Porque está pasando mucho últimamente que hay muchos chiquitos que están falleciendo por diferentes circunstancias y esa experiencia, porque ahí creo que cambia la cosa. A ver, sí. Claro, minuto a minuto, segundo a segundo, es pelear espiritualmente entre los temores, los miedos. He conocido el pánico, salí del pánico, que es ansiedad nerviosa, ansiedad porque todo se resuelva. Bueno, trabajamos para que todos queremos que se resuelvan los problemas, pero no nos resolvemos nosotros. O sea, cada vez que el problema se resuelve, la persona, Dios ya lo vio a través de la palabra, y el pueblo de Israel lo hizo siempre. Cada vez que resolvió los problemas Dios, el pueblo volvió y retrocedió a su vieja vida o a su olvido de Dios. Entonces, siempre dice, ¿por qué ustedes no me consultaron? Entonces vino una vida sin consulta, sin relación. Cuando vivo el sufrimiento, el dolor por mi hija, cada vez que ella se enfermaba, yo sentía en mi pecho que se me cerraba el estómago y me ponía a temblar. Entonces le decía a mi esposa, le digo, Lili llamó, ¿hay un mensaje? No, ¿por qué? Iba al minuto y me decía, sí, acaba de llamar, se siente mal. Bueno, hasta presentía cada uno de los síntomas, y así era. Claro, el sufrimiento sí. Cuando me agarró busqué la paz, empezó una búsqueda personal, porque la salvación es personal y la vida también es personal. Amén. Y la salida es personal. Entonces tengo que buscar mi propia salida. ¿Y cómo trabajo? Bueno, me encierro, oro, pongo adoración, y empiezo a adorar a Dios en el momento difícil. Claro, uno pide la sanidad. ¿Cómo acompaño esa sanidad? Bueno, en contacto con el Padre, activando ángeles, aún ángeles pequeñitos que se me movieran dentro de su sangre, y con el deseo, por supuesto, de su sanidad. Entonces, lo primero que hago es el descarte, o sea, mirar todo lo que pueda estar mal en mí, porque somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo colaborar para que se resuelva el problema? O sea, en este caso, la sanidad de mi hija. Primeramente, teniendo paz. Porque lo mismo que dice el médico, te lo dice Dios. No te metas. Déjeme tranquilo. Pero, ¿cómo está? ¿Y cuándo va a salir? Nosotros estamos trabajando, señor. Y hay momentos que tiene que estar en terapia intensiva. Usted espera afuera. Y ese momento que vos tenés que estar fuera porque Dios está trabajando con tu hija. Ese es el momento difícil. El momento cuando están operando los cirujanos. Y es lo mismo cuando opera a Dios. Entonces también te dice, hijo mío, dame tu hija. Hijo mío, nada es tuyo, ni nada trajiste. Y antes que naciera no tenía sentimientos. Y no pienses que si yo fuera Dios la sanaría. Porque yo no le traje la vida a ella, la trajo Dios. Entonces, cada vez que iba a ver a mi hija, iba con alegría, con gozo, como va Rubén a ver a los enfermos. La hacía reír también. Y le daba gracias a Dios por cada día y minuto de vida.
Ella lo operaba el lunes, entonces le decía a mis otros hijos, voy a ir a disfrutar de ella este sábado y este domingo. Y voy a disfrutar cada momento. Claro que lagrimeaba, me lloraba y también temblaba y esperaba el momento, pero me preparo. Me preparo espiritualmente en el sentido de la oración personal y necesito conectarme con el Padre, porque Jesús nos lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. No solo a Jesús yo le puedo pedir, pero cuando yo llego al Padre, que es mi papá, y el papá de Jesús y el papá de cada uno de nosotros, ahí me llega toda la tranquilidad. Porque me dijo, hijo, en realidad todo morirá. La vida eterna es mi regalo. Claro. Y si uno no aprendiste a disfrutarla acá, o sea, porque por eso dice llamarlo la vida eterna, trato de ver a mi familia en la eternidad, más que acá, porque allá va a ser todo el tiempo. Y digo, y muchas veces me hice esa pregunta, por eso, porque Dios, me dice, Iván, ¿para qué querés la vida eterna en la tierra? ¿Para seguir sufriendo? ¿Para sabiendo si vas a tener dinero, si vas a cobrar, si vas a tener mejor casa? O sea, ¿para qué? ¿Para este sufrimiento? Yo tengo algo mucho mejor, no hay llanto, ni crujir de dientes, ni nada. Claro, lo que a nosotros nos duele es la despedida, el dolor de la separación. Entonces, Dios lo que nos pide desde un principio, sepárate antes. Cualquiera que amare padre, madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Yo decidí ser discípulo del Señor y bueno, si yo vivo del amor de Dios, porque a nosotros nos duele es el amor, nuestro sentimiento, a los hijos, a la esposa, a nosotros mismos, o sea, la separación, que se llama la separación. Pero cuando encuentro el amor de Dios, que llena todo lo vacío, entonces yo lo único que le pido a Dios, que mi hija conozca a ese Dios que yo tengo. Amén. Porque por eso estoy vivo. Gloria a Dios. Porque los dolores de mi vida y los vacíos los llenó Él. Gloria a Dios. Y si hoy tengo paz, es porque encuentro ese Dios. Entonces, ¿cuál fue la felicidad mía? Descubrir que mi hija conocía a ese Dios. Pero no porque por ahí levantó una mano, porque hizo una confesión. Porque ella posiblemente, bueno, todo decía que tenía una mala praxis, pues le cortaron las uretas, le sacaron el útero, y jamás se quejó de lo que estaba viviendo. No se quejó de la situación, ni se queja de la vida. Y justamente hoy le decía, pues estaba con ella, digo, vivimos como en estado de coma. La vida pasa, pero nosotros siempre estamos en el mismo estado, positivo, bueno, lleno de amor. Y eso es lo que nos da paz. Amén. Gloria a Dios. Muy bueno. Gloria a Dios. Muy bueno. Hay algo que dijo él, que es morir. El morir es ganancia. Amén. El que pida su vida por causa de mí, ese la hallará. Amén. Nosotros decimos cuando uno muere va a estar con Jesús. Cuando nosotros morimos a los problemas, a las circunstancias difíciles, ¿qué es morir? Decir, bueno, que pase lo que pase. Si puedo, como dijo él, las cuentas ya no importan. Ya si se puede, se puede. Ya nada es importante. Cuando nada es importante, aparece lo importante. Que es Jesús. Amén. Amén. La verdad es un placer que hayan venido, la verdad que me pone contento de poder disfrutar de una charla y qué bueno, nos sorprende el Señor siempre, ¿no? Porque si no es a veces las charlas de ustedes, nosotros tenemos a veces una comunión impresionante con el Señor. Acá cada uno tiene un planteo y es bueno eso porque cada uno abrimos nuestro corazón al Señor, estamos acá justamente por eso, sin tener que tapar nada porque bueno, no nos corresponde a nosotros, el Señor ya sabe todo. Así que muy bueno, la verdad que gracias a Dios de poder compartir esta charla, esta palabra de Dios y el amigo Carlito. David.